Continuando con el tema de la semana pasada sobre Gog y Magog, que estuvimos hablando, porque hay muchos cristianos diciendo que si Rusia es el Gog o el Magog de Ezequiel 38, y ya estamos en la profecía y los tiempos finales y todo eso, ¿no? Y hay cierta manipulación a veces sobre la situación entre los mismos cristianos, y algunos cristianos están algo confundidos por los tiempos que se están viviendo. De todas formas, la palabra de Dios, aunque nosotros no sabemos cuándo va a venir Cristo, sí sabemos por la verdad, por la palabra de Dios, cómo se van acomodando los hechos para llegar a un punto. La verdad es que decir que lo que está pasando hoy en Ucrania es la guerra de Gog y Magog en la Biblia es un disparate. Es un disparate porque la guerra de Gog en la Biblia ocurre al final de la dispensación de la tribulación. Es decir, cuando Cristo viene y pelea el Armagedón, y nosotros no estamos en ese tiempo. Aún falta que la gracia quede concluida, y cuando concluya la gracia, viene la tribulación, etcétera, etcétera. Entonces hoy lo que vamos a ver es si el evento de Ezequiel 38 es el mismo de Apocalipsis 20, o cuándo ocurren los acontecimientos donde aparece Gog en la Biblia, en qué periodo bíblico están ellos ubicados. Eso es lo que vamos a ver de hoy para estar claro a lo que se está hablando. En cuanto a lo de Rusia y Ucrania, como cristianos les digo, nosotros no estamos para posicionarnos por bandos. Nosotros estamos para orar, porque al final quien sufre es la gente. Porque detrás de ellos lo que está es, como dijimos, quien controla el mundo. Al fin, vamos a orar por la gente, por los niños, por las mujeres, por la familia, porque eso acabe lo más pronto posible, porque no se alargue más, porque es hambre, es sufrimiento, es cosas que no se cuentan. Después de la Segunda Guerra Mundial no se cuenta, Europa quedó devastada y mucha gente tuvo que vivir de forma... Eso no es que la vida vuelve a lo normal ahí mismo, hay que reconstruir, sembrar, no hay dinero, viene prostitución, viene droga, viene un montón de cosas con eso atrás. Por eso es que eso no es lo deseable, por eso es que deseamos que venga Cristo, ¿no? Deseamos que venga Cristo porque sabemos que con Cristo, cambiando el que gobierna este tiempo y poniendo a Cristo, es cuando verán entonces las verdaderas promesas de justicia, paz, eterna y verdadera. Eso es lo importante. Entonces comencemos a saber en qué momento bíblico están ubicados las distintas menciones de Gog en la Biblia. Entonces vamos a ver primero, hay dos menciones de Gog. Una es Gog como la fuerza espiritual detrás del anticristo, y otra es Gog como nación. Vamos a comenzar como la fuerza espiritual del anticristo, esa es la primera que vamos a ver. Y esto es así, lo que usted está viendo allí se conoce como el cuadro de las dispensaciones. Es decir, las dispensaciones, les aclaro, las dispensaciones, ¿qué son? Las dispensaciones son periodos de leyes, entre comillas, ¿no? Son periodos de leyes que han sucedido en un tiempo determinado a través de la historia. Es decir, obviamente esas leyes, la dispensación es las leyes dispensadas en un periodo de tiempo. Esa es la definición, para ponerlo más claro. Las dispensaciones son el tipo de leyes que Dios dispensa, o sea, dispone para que el ser humano se pueda relacionar con Él en un tiempo determinado. Un ejemplo. ¿Usted vive bajo las mismas reglas de Adán? No, ese tiempo pasó cuando él rompió las leyes que estaban dispuestas para él vivir. Comió del árbol, le vino todo abajo. ¿Cierto? ¿Adán vivió bajo las mismas reglas que Noé? No, Noé ahora tuvo otras reglas. Cuando ese periodo de tiempo en el cual se enmarcó Noé llegó a su fin, fue con el diluvio. Y entraron unas nuevas reglas. Por eso entonces te dice, ¿vivió José bajo las mismas normas
de Noé. No, hubo otro periodo de tiempo con otras normas donde vivieron ellos y se desarrollaron. En el periodo de el gobierno civil es donde comienza la nación de Israel. Por eso es que no siempre hubo israelitas. Los israelitas comienzan a existir en el tercer periodo, en el gobierno civil. Ellos comienzan a existir allí. Antes todos eran gentiles. Después vino otro periodo, Moisés. Moisés vivió bajo las mismas reglas que vivió Abraham. Jamás en la vida. Cambió el tiempo, cambió los periodos, cambiaron las reglas. ¿Me entiende? Vino Cristo bajo las mismas reglas de Moisés, pero al morir puso fin a la ley. Y entra un nuevo tiempo que se conoce como la gracia, en la cual usted y yo vivimos. Y es un periodo de reglas enmarcado en un periodo de tiempo, porque tú no vives bajo las mismas reglas de David. O usted como hombre tiene que ir tres veces al año a Israel a las fiestas de la Pascua, las enramadas y todo eso. Usted ya no tiene que cumplir eso. Usted tiene que ser levita para poder servir de sacerdote al Señor. No. ¿Me explico? Usted no tiene que hacer un sacrificio por los pecados todos los años, un cordero que apunte a Cristo. No, ya Cristo vino y Él es el cordero de Pascua. Entonces, las dispensaciones son periodos, o sea, son leyes que Dios enmarca en un periodo de tiempo, que Él va cambiando según su propósito se va desarrollando. Porque todo es en función de sus planes y sus propósitos, no nuestros. Nosotros nos enmarcamos en medio de sus planes y propósitos. Esas son las dispensaciones. Después se las explico con mayor profundidad y mayor profundidad, por así decirlo. Es muy extenso, pero muy sabroso entenderlo, porque te da mucha claridad en dónde estás parado. Entonces, en el periodo de la gracia, es el periodo donde Dios agarró y dijo, antes todos se reunieron en Israel. Él guardó una nación donde Él protegió el linaje de Cristo. Cuando Cristo nace, ahora sí, me van y me recuperan las naciones que se perdieron en la Torre de Babel, en ese tiempo. Las naciones cuando Dios las desheredó. Entonces, Dios dice, por eso es que Pablo dice en Hechos, y Dios ha pasado por alto el tiempo de la desobediencia y ha mandado a que todas las naciones se arrepientan y vuelvan a Él. Por eso que se llama el tiempo, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Ese es el periodo de la gracia. Pero este periodo obviamente va a también tener un fin, como los han tenido los demás. La ley cumplió su propósito, terminó. El gobierno civil cumplió su propósito, terminó. La gracia va a cumplir su propósito, su tiempo, y va a terminar también. Y porque Dios tiene que seguir con sus promesas, con sus profecías y su plan redentor, porque en algún momento tiene que llegar el reino y tiene que volver el paraíso. Y para que el paraíso venga y para que Cristo venga, tiene que terminar la gracia. Entonces, ¿la gracia cuándo termina? La gracia termina en un evento que se conoce como el rapto. Hay cristianos que, no voy a entrar en detalles, que si algunos creen, otros no, todo depende. Hay un factor muy importante para entender asuntos de la Biblia, y es el secreto que Dios le reveló a Pablo. Un secreto que no estaba escrito antes y lo que marca este tiempo. Pero ese es un tema para un próximo libro. Entonces sigo. Este termina con el periodo de rapto, donde los cristianos muertos en Cristo o que estén vivos serán sacados. Y entonces, porque la iglesia no fue puesta para ira, entonces vendrá un periodo que se conoce como la tribulación, un periodo enmarcado en 7 años. El próximo periodo, usted está aquí en el 5º. El próximo periodo, el que viene, el 6º, se conoce como el periodo de la tribulación o de la aparición, porque es cuando Cristo aparece nuevamente. En ese periodo va a durar aproximadamente unos 7 años. Unos 7 años. Y allí es donde se encuentra el registro de Gog y Magog, más específico, de Ezequiel 38, más específico se encuentra al final de la era de la tribulación, en lo que se conoce como los 3 últimos años y medio,
que es la gran tribulación. Está la tribulación y la gran tribulación son los 3 últimos años y medio del periodo de tribulación. ¿Cómo sabemos que Gog y Magog de Ezequiel 38 calzan en este periodo bíblico? Por los siguientes versículos del mismo Ezequiel. Dice, Ezequiel 39:7 dice, y me daré a conocer en medio de mi pueblo, Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Permitiré que mi santo nombre sea profanado. Vean, ¿cuándo el nombre de Dios deja de ser profanado? Cuando Cristo regresa e instaura el reino. Ahí deja el nombre de Dios. Hoy en día el nombre de Dios es profanado incluso entre los creyentes. Porque Dios permite esto, porque Dios es esto, y el malo es Dios. Totalmente. Entonces el nombre de Dios es profanado, es blasfemado hoy día. Pero va a llegar el momento cuando Cristo venga que el nombre de Dios no seguirá siendo blasfemado, sino que se tendrá el lugar que se merece. Entonces ese punto, eso ocurre solo cuando Cristo toma el dominio de la tierra, que es al final del periodo de la tribulación. Las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ahorita las naciones Dios no sirve. Pero en ese momento, cuando Cristo se imponga y acabe con todos esos reyes y todas esas fuerzas que gobiernan en lo espiritual, pero tienen su reflejo en lo natural, ahí es cuando van a decir, de verdad Dios, de verdad Yahweh, no voy a usar el término, voy a usar su nombre, Yahweh, porque hay muchos dioses y hay muchos señores, pero Yahweh no es Alá, no es Buda, no es Yemayá, no es nada de eso. Estos serán humillados y destruidos. Yahweh, ahí es donde la gente va a reconocer a Yahweh. Es donde va a decir, de verdad que Yahweh era el Dios, no otro. Eso es lo que está diciendo allí. El Santo de Israel. Versículo 38. Al cabo de muchos días, se te encomendará una misión. Eso es Agor. Después de muchos años, invadirás un país que se ha rescatado de la guerra. Eso es, mire, si usted ve la historia de la nación de Israel fue muchas veces cautiva. En este caso que estaba escribiendo Ezequiel era de la cautividad de Babilonia. Fue rescatada, ha sido rescatada y varias veces ha intentado establecer la nación de Israel allí. Sin embargo, siempre la nación de Israel ha estado en guerra, bombardeada, bajo ataque. Incluso usted ve la nación de Israel hoy, lo que se está formando como Israel, está rodeado de todos sus enemigos porque la quieren eliminar, y eso no es mentira. Una nación que será rescatada de la guerra. ¿De dónde qué? Porque Cristo vendrá y rescatará a la nación de Israel de la invasión de Gog. Porque la primera invasión tiene éxito, la segunda no. La primera invasión él tiene éxito. Él tiene éxito en la nación de Israel. Él la invade y si no es porque Cristo interviene, la destruye por completo. La desaparece. Pero Dios protegió a su pueblo, a los escogidos en ese momento los protegerá y Cristo los redimirá. Si no fueran destruidos. ¿Qué más? ¿Qué más?